A ver, ¿se imaginan a un pequeño grupo, perseguido, desafiando al imperio más poderoso del mundo con solo 3 palabras? Pues esa confrontación no solo cambió la historia, sino que sembró la semilla de una idea que define nuestra política hasta el día de hoy, que el gobierno debe tener límites. Vamos a ver cómo una antigua confesión de fe se convirtió en el primer freno para un Estado todopoderoso. Para meternos de lleno en este conflicto, hay que empezar con las palabras de Lactancio, un pensador de la época. Piénsenlo, en un mundo donde el Estado te decía a quién adorar, esta idea era dinamita pura. Lo que él decía es que la fe verdadera no se puede forzar, tiene que nacer de la conciencia de cada uno. Todo el lío se puede resumir en el choque de estas 2 frases. César es el Señor no era un simple eslogan político, Era la confesión que sostenía toda la autoridad total y divina del emperador. Y por otro lado, Jesús es el Señor, la confesión más antigua de los cristianos, era una declaración política directa y muy radical. Decir eso no era solo una ofensa, era básicamente un acto de sedición. Pero a ver, ¿cómo es que 3 palabritas podían ser consideradas traición? Suena exagerado, ¿no? Bueno, para los romanos, la respuesta era clarísima y tenía que ver con la estructura misma de su poder. Vamos a desglosarlo. En la Roma de ese entonces, política y religión eran una misma cosa, no se podían separar. La forma de demostrar que eras leal al imperio era a través de actos religiosos. Quemar una pizca de incienso frente a la estatua del emperador era como el juramento de lealtad de la época, un reconocimiento público de su autoridad suprema y casi divina. Claro que, desde la perspectiva cristiana, esto no era un mero trámite cívico. Para nada, era idolatría, una violación directa a su mandamiento más fundamental. Ellos estaban dispuestos a ser ciudadanos pacíficos, a obedecer las leyes, pero había una línea roja que no podían cruzar: darle al César la adoración que ellos creían que solo le pertenecía a Dios. Visto desde hoy, puede parecer una reacción exagerada. Pero para entenderlo, hay que ponerse en la mentalidad romana, porque este acto de conciencia religiosa se veía como una amenaza directa a la seguridad del Estado. Bueno, para Roma, la amenaza venía por varios frentes. Primero, los veían como desleales, así de simple. Segundo, los consideraban ateos, sí, ateos, porque al rechazar a los dioses romanos, se creía que ponían en peligro al imperio entero. Tercero, y esto es clave, al declarar una autoridad por encima del César, socavaban la base misma de su poder divino. Y por si fuera poco, sus comunidades, donde esclavos y mujeres eran tratados como iguales, amenazaban con desestabilizar la estricta jerarquía social romana. Como se podrán imaginar, este choque de trenes tuvo consecuencias brutales. Pero, y aquí viene lo interesante, la respuesta del imperio provocó un resultado que nadie, pero nadie se esperaba. Y miren, no hay que subestimar la intensidad de esto. No fue una persecución de un par de años, fueron casi 3 siglos. Ser cristiano significaba vivir bajo la amenaza constante de perderlo todo: propiedades, estatus, familia y la propia vida, muchas veces de las formas más crueles y públicas que se puedan imaginar. Pero la estrategia de Roma fue, como se dice, un tiro por la culata. Un fenómeno que Tertuliano capturó a la perfección con su famosa frase: el intento de apagar esta fe a la fuerza espectacularmente solo la hizo crecer más y más. Y aquí está la clave de todo. La persecución se convirtió en la herramienta de evangelización más poderosa de la Iglesia. Cuando la gente veía a sus vecinos ir a la muerte cantando himnos, con una paz que desafiaba toda lógica, se preguntaban: ¿qué clase de fe es esta que inspira tanta convicción? Se dieron cuenta de que los cristianos tenían algo por lo que valía la pena morir, mientras que ellos quizás sentían que no tenían nada por lo que vivir de esa manera. Después de siglos de conflicto, llegó un cambio sísmico. Pasemos ahora a un momento decisivo: el Edicto de Milán, y cómo cambió para siempre el panorama legal y político para la Iglesia. A ver, aquí es súper importante corregir un malentendido muy común. Ojo, Constantino no hizo del cristianismo la religión del Estado. Eso pasaría casi 70 años después con el emperador Teodosio. Lo que Constantino hizo en el año 313 fue algo mucho más profundo y, en cierto modo, más revolucionario.
El Edicto de Milán fue básicamente la primera declaración de libertad religiosa a gran escala en la historia de Occidente. No le dio un estatus especial al cristianismo, simplemente lo legalizó junto con todas las demás religiones. Su objetivo principal era parar la persecución y establecer la libertad de conciencia como un principio legal. Y esta es la consecuencia más importante, la que lo cambia todo. Se reconocía por ley que existía una institución pública relevante, la Iglesia, que no estaba bajo la autoridad directa del Estado. Por primera vez en la historia de Occidente, se dibujó una línea, creando dos esferas de autoridad distintas donde antes solo había una. Ahora, que estuvieran separados no significaba que se dieran la espalda. Para nada. Lo que surgió fue una relación súper compleja y a menudo tensa, una dinámica de poder completamente nueva entre la Iglesia y el Imperio. Y la influencia iba y venía, Era una calle de doble sentido. Por un lado veías al Estado interviniendo en asuntos de la Iglesia, como cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea para resolver disputas teológicas. Pero por el otro, también veías a líderes de la Iglesia exigiéndole cuentas al poder estatal, como en el famosísimo caso del obispo Ambrosio, que excomulgó al emperador Teodosio hasta que se arrepintiera públicamente por una masacre. Imagínense el poder. Este precedente histórico, la existencia de una iglesia legalmente separada del Estado, plantó la semilla para un concepto fundamental en todo el pensamiento político de Occidente. Avancemos para ver cómo se desarrolló esto. Repito esto porque es el eje de todo. La legalización del cristianismo creó un nuevo espacio en la sociedad. Demostró que era posible tener una esfera de la vida pública que no estuviera controlada por el gobierno. Este nuevo espacio es lo que hoy llamamos sociedad civil. Es todo ese ecosistema de instituciones voluntarias, familias, escuelas, empresas, organizaciones benéficas que existen entre la persona y el poder del Estado. La Iglesia, en este sentido, fue el prototipo. La progresión lógica es fascinante. Primero, se establece que la Iglesia es una esfera independiente. Esto crea un precedente. Si la Iglesia puede serlo, ¿por qué no la familia, la educación o el comercio? Juntas, estas esferas forman la sociedad civil, lo que, con el tiempo, lleva a la teoría política de la soberanía de las esferas, la idea de que cada parte de la sociedad tiene su propia autoridad y responsabilidad. Así que el punto crucial es este. El concepto de gobierno limitado no nació de un tratado político, sino de una lucha teológica. La idea revolucionaria de que el poder del Estado tiene límites comenzó con la afirmación de los primeros cristianos de que su conciencia y su fe le pertenecían a Dios, no al César. Y esto nos lleva a la lección final de esta historia, que funciona casi como una advertencia. La lógica que se desprende de todo esto es que cuando un gobierno intenta absorber esferas que no le corresponden, sea la familia, la fe o la economía, corre el riesgo de convertirse en un Estado sin límites, un leviatán moderno. Y así cerramos con una pregunta para la reflexión. Esta antigua lucha por definir los límites del poder del César sigue siendo increíblemente relevante. ¿Dónde trazamos esa línea hoy? ¿En la educación? ¿En la salud? ¿En la tecnología? La historia de la Iglesia primitiva nos ofrece un marco muy potente para pensar en estas cuestiones fundamentales.